Allahumma nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Dios mío, te suplico por tu misericordia que abarca todas las cosas. La misericordia divina no es únicamente una misericordia que se da algunas veces sí, algunas veces no. Con respecto a algunos temas sí, con respecto a algunas personas sí, con algunas personas no. Esta misericordia divina, allati wasi'at kulla shay, la cual abarca todas las cosas. Ya había dicho, bueno, en las charlas que tuvimos en estas noches, que cuando decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, Ar-Rahman, el compasivo, Ar-Rahim, el misericordioso, Ar-Rahman, idioma árabe, eso es una expresión que significa el que desborda misericordia. El que desborda misericordia es que tiene muchísima misericordia, tanta que se desborda. Y al desbordarse, esa misericordia abarca tanto al creyente como al creyente. Abarca a los seres humanos como a los seres inmateriales. Sí, a los seres inmateriales, a los seres materiales, a los seres inanimados, a los animales. Al orden y estructura del universo es una misericordia que se mantenga ese orden y esa estructura. Nosotros a veces pensamos, Dios creó las cosas, ¿puede ya desaparecer Dios? Todo el universo tiene que estar sustentado en Dios constantemente, instante a instante. Ya había dado yo el ejemplo en alguna de estas charlas esta noche, que el universo es en relación a Dios lo que nuestros sueños son en relación a nosotros, de la misma manera en que si nosotros ya no estamos, nuestros sueños no pueden permanecer, sino que necesitan de nuestra persona para estar sustentados. Todo el universo necesita constantemente de la presencia divina. Dios no es simplemente el que dispuso las fichas de dominó, tiró la primera ficha y desapareció, como lamentablemente fue algunos religiosos o personas que creen en religión pero tienen una idea científica de la religión, pueden llegar a pensar. Algunas tendencias religiosas lamentablemente también piensan de esta manera. No, Dios constantemente está creando ahora mismo en la existencia. Nosotros debemos tener en cuenta eso. De la misma forma que crea la existencia, desborda su misericordia. Allahumma nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay. Tu misericordia que abarca todas las cosas, no solo abarca todas las cosas, las abarca en forma constante. Abarca el incrédulo. El incrédulo, ¿por qué goza de gracia? Sigue viviendo, sigue respirando, muchas veces en un estado mucho mejor que los musulmanes, generalmente incluso. Es por la misericordia divina. Pero Dios es Rahman y Rahim. Rahman es el que se excede en su misericordia, Rahim es el que tiene una misericordia constante. Eso en árabe, el Rahman se llama Sigatun Mubalaga. Sigatun Mubalaga es una expresión, un adjetivo que hace que se tenga mucho de ese adjetivo. Es como decir, el que tiene muchísima misericordia. Eso es Rahman. Y Rahim se llama Sifatun Mushabbah. Sifatun Mushabbah, no, bueno, lo digo para que las personas que saben gramática árabe sepan por qué es esta traducción. Es el de constante. Este es un adjetivo que está constantemente en la persona. Entonces, Rahim es el de constante misericordia. Por lo tanto, habrá un momento dado en el cual la misericordia divina ya no abarca el infierno. En cambio, el creyente, esa misericordia divina le abarcará para siempre y por toda la eternidad. Entonces vemos que esa condición de Rahim, de Dios, se va a extender por toda la eternidad para el creyente. Entonces esta misericordia que abarca todas las cosas es en este mundo y en el más allá. Y comenzamos a decir, te pido por tu misericordia, te pido por tu poder, al cual se someten todas las cosas, al cual se humillan todas las cosas, te pido por tu grandiosidad, por tu grandeza, por tu poder, te pido por tu paz. ¿Por qué me estoy refiriendo a Dios de tantas maneras y con insistencia? Me refiero a Dios por tantas maneras para yo mismo. Como dije la semana anterior, cuando hablaba de las condiciones para la súplica, que mencionamos los nombres de Dios, mencionamos los atributos de Dios, no porque Dios se olvide que tiene esos atributos y tengamos nosotros que hacer y recordar sus atributos, sino para nosotros mismos tomar conciencia, nosotros mismos ver qué aspecto de Dios nosotros requerimos en ese momento. Como cuando nos aqueja una enfermedad, decimos ya Shafi, oh curador. Cuando necesitamos algún bien material, dinero, ya Sa, oh agraciador. Nosotros mismos tenemos cuenta de esos aspectos. Aquí nos dirigimos a Dios, le decimos, te pido por esto, te pido por tu rostro
esos calificativos que tiene Dios, sino que con estos dua, primero el Imam Ali lo realiza para sí mismo, después le enseña esta súplica a sus compañeros. Y en esta enseñanza, en esta misma súplica y enseñanza, es una fuente de conocimiento islámico, donde la persona que realiza esto con convicción está adquiriendo a su vez esos conocimientos, está comenzando a percatarse, a asimilar el hecho de que Dios tiene todos estos atributos que nosotros requerimos de Él, o son esos aspectos que nosotros requerimos de Él. Entonces, lo que hacemos es, en estas primeras frases, invocar los más bellos nombres de Dios. Walillahi al-asma'ul husna. Y a Dios pertenecen los más bellos nombres. Fad'uhu biha. Invocarle con los mismos. Hacer la súplica, hacer el dua. Fad'uhu biha. Y eso es lo que estamos haciendo con el dua. Invocamos los más bellos de nombres y nos valemos de ellos. Así como a veces procuramos la intercesión. Nosotros en este mundo procuramos la intercesión de personas que a lo mejor tienen una categoría o una virtud que nosotros no tenemos. Eso lo hacemos constantemente. Una persona que tiene una especialidad, nos valemos de la especialidad de esta persona. Por ejemplo, un dentista, nos valemos de su especialidad para poder nosotros curar nuestros dientes. De la misma manera, nos valemos de aquellos que tienen una mayor virtud para que nos lleven con ellos y nos arrastren. A pesar de que nosotros podamos a lo mejor no reunir las condiciones para que nuestra súplica sea escuchada. Hay un hadiz que dice: Dios acepta la súplica mucho más de aquel que no tiene pecado. Es por eso que si yo quiero algo para mí y yo tengo un pecado, eso es un obstáculo. Eso es un obstáculo para que sea respondida mi súplica. Pero ¿qué pasa si un hermano pide por mí? Él no está pidiendo por él mismo. Entonces él no tiene ese obstáculo. Es bueno pedir por los demás. La súplica es más respondida cuando uno pide por los demás. Y obviamente la virtud y la recompensa de pedir por los demás vuelve a uno mismo, esta vez también sin obstáculos. Entonces nosotros, al pedir por los demás, realmente estamos pidiendo por nosotros mismos. Es un bien que vuelve a nosotros mismos. Pero obviamente tenemos que mantener la intención de hacerlo por los demás. Uno puede pedir por alguien que no sea musulmán, pero que sea creyente. Alguien puede pedir. Hay algunas limitaciones de orden legal, pero no de orden moral. Ese es otro tema. En el orden moral nosotros tenemos personas que nosotros podemos pedir por ellas aun cuando no sean musulmanes. De orden legal hay una serie de cuestiones, hay una serie de ética para qué se puede pedir, qué es lo que no se puede pedir. Algunas son nimiedades que no hacen a la generalidad del tema. Pero cheque, en ese caso tendría que ser de Ahlul Kitab. Es en general. Si vamos a hablar en aspectos particulares, ya hay muchas cosas para